¿Y si te dijera que en los mares de México existen tormentas tan violentas que pueden levantar paredes de agua más altas que un edificio de 8 pisos? No es una exageración. En el Pacífico mexicano, frente a Colima, Jalisco y Baja California Sur, las boyas han registrado olas que han alcanzado los 22 metros, y los modelos oceánicos indican que, en condiciones extremas, esas crestas pueden llegar a los 28 metros, cuando dos sistemas de oleaje se combinan en ángulos perfectos. Pero la pregunta es más profunda. ¿Puede un huracán nacido en aguas mexicanas liberar suficiente energía para crear un monstruo así? La respuesta es sí, y ya ha ocurrido. En 2015, el huracán Patricia rompió todos los registros del hemisferio occidental. Sus vientos sostenidos alcanzaron los 345 kilómetros por hora, una cifra tan alta que los sensores tuvieron que recalibrarse. Los científicos calcularon que Patricia liberó energía equivalente a todas las bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial, cada 20 minutos. Con esa potencia, el océano no solo se agita, se transforma. Y aquí viene un dato poco conocido. Las olas más grandes no siempre se forman cerca del ojo del huracán. A veces nacen a 250 o 300 kilómetros de distancia, cuando el viento golpea una superficie oceánica que ya arrastraba oleaje previo. Ese choque crea olas llamadas superpuestas, capaces de duplicar su tamaño en apenas 30 o 40 segundos. Es exactamente lo que ocurrió frente a Cabo Corrientes, cuando un barco mercante reportó una ola que estimaron en 26 metros, la mayor registrada en aguas mexicanas. A esto se suma otro fenómeno inquietante. El Pacífico mexicano es uno de los mares más cálidos del planeta. Cada grado extra de temperatura aporta una cantidad enorme de energía al huracán. En algunos puntos frente a Manzanillo y Lázaro Cárdenas, el océano alcanzó recientemente los 31 grados Celsius, temperaturas más altas que en muchas zonas del Caribe. Ese calor convierte cada tormenta en una fábrica de violencia oceánica. Más vapor, más viento, más oleaje. Pero lo más perturbador es esto. Cuando un huracán acelera su movimiento, algo común en el Pacífico Oriental, el oleaje puede avanzar más rápido que el propio sistema. Eso crea olas fugitivas, crestas que viajan solas y que pueden aparecer frente a barcos que ni siquiera están dentro de la tormenta. Esas olas impredecibles son responsables de algunos de los hundimientos más misteriosos en los mares de México. Así que sí, México no solo produce huracanes gigantes, produce tormentas capaces de modelar el océano a su antojo, levantando paredes de agua que superan todo lo imaginable. Todo comenzó con un detalle casi invisible para la mayoría, pero devastador para los meteorólogos: una anomalía térmica frente a las costas de Michoacán y Jalisco, donde el océano alcanzó los 30,8 grados Celsius, una temperatura absurda para esa época del año. Ese calor acumulado en la superficie actuó como un combustible perfecto para que una simple onda tropical, una perturbación menor, se transformara en algo jamás visto. En menos de 24 horas, la presión cayó en picado hasta los 879 hectopascales, una cifra tan baja que los satélites tuvieron problemas para representarla. Para que te hagas una idea, esa presión es inferior a la registrada en la mayoría de huracanes categoría 5 del Atlántico. Era como si el océano estuviera liberando toda su energía en un punto exacto. Pero aquí aparece el fenómeno más inquietante: el cizallamiento del viento, que normalmente destruye las tormentas, desapareció casi por completo. La atmósfera mexicana quedó tan estable que el huracán pudo crecer de manera vertical, formando torres de nubes de 18 kilómetros de altura. Desde el espacio, parecía una columna blanca que atravesaba la atmósfera.
La tormenta comenzó a absorber humedad de 3 fuentes distintas: el Golfo de Tehuantepec, el Pacífico Central y el aire cálido del sur de México. Era una simbiosis perfecta. Todo lo que tocaba lo transformaba en energía. Por eso los meteorólogos hablaron de intensificación explosiva, un proceso tan rápido que el huracán duplicó su fuerza en menos de 12 horas, algo que solo ocurre en el 3% de todos los ciclones del planeta. En este caso, fue aún más rápido. La velocidad del viento aumentó 102 km por hora en solo 6 horas. Y lo más sorprendente es que esta tormenta no tenía una pared del ojo normal, tenía doble pared, una estructura extremadamente rara en huracanes del Pacífico Oriental. Eso significa que el huracán funcionaba como una máquina de vapor de doble cámara, capaz de regenerarse incluso cuando empezaba a debilitarse. Los satélites infrarrojos detectaron temperaturas de nubes de menos 90 grados Celsius, un indicador de que el huracán estaba alcanzando su máxima eficiencia termodinámica. Cada minuto absorbía más energía que una planta eléctrica entera. Pero lo impactante no fue solo su formación, fue el lugar exacto hacia donde se dirigió. Una zona donde la geografía marítima mexicana amplifica las tormentas hasta convertirlas en amenazas impredecibles. Para entender por qué esta tormenta mexicana se convirtió en un monstruo indomable, hay que mirar el mapa y descubrir un corredor oceánico tan peligroso que los capitanes lo mencionan con respeto casi religioso. El tramo que va desde Manzanillo, cruza frente a Cabo Corrientes y se abre hacia el sur de Baja California Sur. Una zona donde, por razones casi quirúrgicas de la naturaleza, los huracanes se transforman en máquinas de destrucción. El primer factor es la profundidad brutal. A pocos kilómetros de la costa, el océano cae desde 50 metros hasta más de 3.000 metros. Ese desnivel crea un acantilado submarino que actúa como una rampa gigantesca. Cuando el viento empuja el mar, la energía no puede escaparse hacia los lados, solo puede subir. Por eso, en esta región, las olas pueden duplicar su tamaño en cuestión de minutos. Un dato poco conocido: la mayor ola estimada en aguas mexicanas, más de 26 metros, se formó justo aquí, frente a Cabo Corrientes. El segundo elemento es la corriente de California, que baja desde el norte trayendo agua fría y densa. Al chocar con el agua tropical del Pacífico mexicano, se genera un gradiente térmico perfecto para crear oleaje cruzado, ese fenómeno mortal donde dos sistemas de olas se encuentran desde direcciones opuestas. Para un barco, esto es un infierno. No sabes si la siguiente ola vendrá de frente, de lado o por detrás. El tercer factor es la curvatura de la costa. A diferencia de otros países, México tiene una costa en forma de cuenco entre Colima y Jalisco. ¿El resultado? El viento huracanado se canaliza como en un megáfono natural, acelerándose hasta 20% más que en mar abierto. Muchos barcos informaron rachas de viento que superaban los 180 km por hora, incluso sin estar dentro del ojo del huracán. Y lo más terrorífico es esto: esta zona es uno de los pocos lugares del Pacífico donde puede producirse una marejada ciclónica de más de 5 metros sin que el huracán toque tierra. En un evento histórico, un barco camaronero fue encontrado a casi 1 kilómetro tierra adentro, arrastrado por un tsunami de agua generado por el propio viento. Pero si la geografía ya convertía esta tormenta en una amenaza colosal, lo que ocurrió después puso a prueba la resistencia de uno de los barcos más grandes que navegaban la costa mexicana, y estuvo a segundos de partirse en dos. A las 2:47 de la madrugada, mientras la tormenta rugía como una criatura viva, el carguero María del Pacífico, un buque de 180 metros, navegaba a 40 millas de Cabo Corrientes, intentando evitar el peor sector del huracán.
La tripulación sabía que estaban en problemas, pero no imaginaban que estaban a punto de vivir uno de los eventos más extremos jamás registrados en aguas mexicanas. El primer aviso fue un golpe seco, tan fuerte que hizo vibrar la estructura completa. Los sensores de deformación del casco registraron una torsión equivalente a la que sufriría un avión en una maniobra extrema. La tripulación sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Ese fue el golpe inicial de una ola de 24 metros, estimada según los datos posteriores del ángulo de escora y la velocidad del ascenso. Pero lo peor llegó segundos después. El buque fue levantado de proa de forma violenta, alcanzando un ángulo de inclinación de 38 grados, una cifra peligrosísima para un carguero de ese tamaño. Las alarmas del puente comenzaron a sonar. Flexión crítica. Proa comprometida. El capitán, con 30 años de experiencia, declaró después que sintió como si la nave se doblara por la mitad. Y no era una metáfora. Cuando revisaron el barco en puerto, los ingenieros encontraron una deformación real de 16 centímetros en la quilla, suficiente para catalogar el buque como prácticamente fuera de servicio. Un poco más de torsión, y el barco habría sufrido una fractura estructural, una de las peores catástrofes que puede sufrir una embarcación de carga. Pero la escena más escalofriante ocurrió en cubierta. Las cámaras del mástil, una de las pocas que sobrevivió, grabaron cómo una ola posterior golpeó la sección central del barco con una fuerza estimada de 1.200 toneladas. Los contenedores, asegurados con barras de acero, se soltaron como si fueran piezas de Lego. Uno cayó directamente al mar, arrastrado como si fuera de papel. La tripulación tuvo que refugiarse en la sala de máquinas, porque la cubierta era intransitable. El agua entraba por cada rendija, las puertas metálicas vibraban como tamboriles, y el ruido del viento era tan agudo que algunos marineros describieron haber sentido dolor en los oídos. Lo más aterrador es que ningún radar detectó la ola que casi destruyó al María del Pacífico. Simplemente apareció entre el caos del oleaje cruzado, una de esas raras olas fantasma que crecen cuando dos crestas coinciden en el peor lugar posible. El buque sobrevivió. Pero 3 barcos más pequeños que navegaban en la misma zona no tuvieron la misma suerte. Y esa madrugada se convertiría en una de las más oscuras para los marineros mexicanos. A las 3:10 de la madrugada, cuando el María del Pacífico luchaba por no partirse en dos, la Guardia Costera Mexicana comenzó a recibir una serie de señales de emergencia que hicieron estremecer incluso a los operadores más veteranos. En menos de 40 minutos, 22 embarcaciones artesanales y semi-industriales dejaron de transmitir. Fue un apagón repentino, simultáneo y devastador. La primera alerta provino de un pequeño barco camaronero de 14 metros. Su último mensaje fue escalofriante. La ola viene por detrás, enorme. La transmisión se cortó en seco. El GPS indicó un ascenso brusco en la velocidad vertical del barco, seguido de una caída súbita. Se cree que el camaronero fue levantado por una ola gigante y luego cayó en un pozo, creado por el oleaje cruzado, un fenómeno que puede hacer que una embarcación se hunda antes siquiera de volcar. Minutos después, desapareció un velero turístico que intentaba refugiarse en Bahía de Chamela. Un análisis posterior de boyas cercanas mostró que las olas crecieron desde 8 metros hasta 19 metros en solo 16 minutos, una variación que normalmente tardaría horas en ocurrir. Ese aumento descontrolado es típico de la interferencia destructiva que ocurre cuando el viento ciclónico cambia de dirección sin aviso. Pero lo más aterrador ocurrió con un barco atunero de 26 metros que navegaba cerca de la isla María Madre. Su última transmisión automática registró un ángulo de escora de 57 grados.
En los barcos de ese tamaño, a los 55 grados ya no hay vuelta atrás. La embarcación pierde toda capacidad de enderezarse. El sistema envió un último paquete de datos y desapareció. Los equipos de rescate despegaron al amanecer, pero encontraron un océano completamente distinto al de la noche anterior. No había restos flotando, no había chalecos, no había señales de aceite. Las corrientes ciclónicas habían arrastrado todo hacia mar abierto. Incluso las boyas de monitoreo habían sido arrancadas de su anclaje. Una de ellas, la boya 42069, desapareció por completo, arrancada por olas que debieron ejercer fuerzas superiores a 150 toneladas sobre su estructura. Hasta hoy, su paradero es desconocido. Los registros oficiales de esa noche la catalogan como una de las mayores pérdidas simultáneas de embarcaciones en la historia marítima de México. Ni huracanes anteriores, ni tormentas del Golfo, ni temporales del Caribe habían provocado un apagón tan masivo en tan poco tiempo. Pero si el mar ya había mostrado su peor cara, todavía quedaba por ver la furia máxima del viento. Una fuerza capaz de arrancar contenedores, doblar acero y convertir cualquier barco en un proyectil descontrolado. Mientras los barcos desaparecían en cuestión de minutos, la tormenta comenzó a alcanzar un nivel de violencia nunca antes visto en aguas mexicanas. Los anemómetros instalados en la plataforma petrolera Bicentenario, frente a las costas de Colima, registraron rachas que superaron los 215 kilómetros por hora. Suficiente para arrancar paneles metálicos, doblar estructuras y lanzar objetos pesados como si fueran juguetes. Un dato impactante: a partir de los 200 kilómetros por hora, el viento puede ejercer una fuerza de más de 400 kilos por metro cuadrado. Eso significa que una antena de acero de solo 5 metros recibe un impacto equivalente al peso de un automóvil. Durante la tormenta, varias antenas quedaron literalmente dobladas en forma de arco, algo rarísimo en estructuras diseñadas para resistir huracanes categoría 4. En un barco de carga que navegaba cerca de Ensenada de Pabellones, el viento arrancó 3 contenedores completos, cada uno de ellos de 6 toneladas. Los videos tomados desde el puente, recuperados después por la tripulación, muestran cómo los contenedores se deslizaron por cubierta, golpearon la barandilla y desaparecieron en la oscuridad absoluta del mar. La fuerza del viento no los empujó, los levantó. Pero no solo los contenedores volaban. El viento impactó las superestructuras de los barcos con tal intensidad que las puertas metálicas vibraban como si fueran láminas de aluminio. En un remolcador de 20 metros, la presión del aire arrancó la escotilla de acceso a la sala de máquinas y la lanzó 18 metros mar adentro, como si fuera un frisbee de acero. Las plataformas petroleras no se libraron del infierno. Una de ellas registró cómo el viento arrancó pasarelas completas, dañó sistemas eléctricos y golpeó el casco con fragmentos de metal y madera que se habían desprendido de los barcos que operaban en la zona. El sonido del viento era tan agudo que varios trabajadores informaron dolor de oído y pérdida momentánea de equilibrio, un fenómeno causado por la vibración extrema del aire dentro del canal auditivo. Pero lo que más desconcertó a los expertos fue la rapidez con la que el viento cambiaba de dirección. En algunos momentos, la tormenta giró 40 grados en solo 90 segundos, creando ráfagas laterales capaces de volcar estructuras ligeras y, lo peor para los barcos, de empujar las olas en direcciones contradictorias. Ese caos atmosférico fue el responsable directo de que se formaran olas de rebote, crestas que regresaban hacia la tormenta y chocaban con el oleaje principal. Y precisamente ese caos del viento fue lo que desencadenó uno de los fenómenos más peligrosos de los huracanes mexicanos: la marejada ciclónica,
capaz de elevar el nivel del mar, como si alguien lo estuviera levantando con una mano gigante. Mientras el viento arrancaba contenedores y doblaba acero como si fuera plástico, algo aún más inquietante comenzó a formarse bajo la superficie. El mar empezó a subir, no a agitarse, no a encresparse, a subir, como si todo el océano mexicano se levantara en una sola pieza. Este fenómeno, la marejada ciclónica, es uno de los eventos más mortales que puede generar un huracán. Y en esta tormenta se manifestó con una violencia pocas veces vista en la historia del Pacífico mexicano. Las boyas detectaron un ascenso inicial de 1,2 metros en apenas 11 minutos. Un ascenso tan rápido solo puede significar una cosa. El huracán había creado un domo gigantesco de agua, empujado por vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y una presión atmosférica tan baja que literalmente succionaba el nivel del mar. Pero lo que pasó después dejó sin palabras a los oceanógrafos. El nivel del mar subió 4,8 metros adicionales en menos de media hora. 5 metros de océano, desplazándose como un solo bloque. Es el equivalente a empujar 3.000 millones de toneladas de agua hacia la costa por minuto. En la zona de Tenacatita, los habitantes vieron cómo el mar retrocedía unos segundos, como si respirara, y luego avanzó con una fuerza brutal. Barcos anclados salieron despedidos hacia tierra, y uno de ellos, un camaronero de 70 toneladas, terminó incrustado en el techo de un restaurante costero. El mar no lo arrastró, lo levantó. La marejada llegó tan lejos que un bote turístico fue encontrado 860 metros tierra adentro, algo que nunca había ocurrido en esa zona del Pacífico. Los expertos estiman que el flujo de agua alcanzó velocidades superiores a 40 kilómetros por hora, suficientes para arrancar palmeras, postes, embarcaciones y vehículos enteros. Pero el dato más aterrador es este. Cuando el mar retrocede después de una marejada tan extrema, todo lo que arrastró, árboles, coches, animales, incluso estructuras enteras, vuelve al océano. Esa mezcla de escombros golpea a los barcos como proyectiles, un patrón típico en tormentas mexicanas que multiplica los naufragios. Durante esta tormenta, la marejada generó olas secundarias que se estrellaron contra los barcos atrapados en mar abierto. Olas diagonales, olas de rebote, olas que nacen directamente del retroceso de la masa de agua. Un infierno líquido que ni los capitanes más veteranos habían presenciado. Pero mientras el mar subía y caía como un gigante respirando, algo más estaba ocurriendo. Algo que ningún radar, satélite o sensor pudo prever. La fauna marina estaba huyendo antes del golpe final. Antes de que los sensores humanos detectaran la magnitud real de la tormenta, el océano ya había enviado señales claras, pero nadie las vio. Horas antes del impacto, los pescadores comenzaron a notar comportamientos extraños en la fauna marina. Los delfines nariz de botella, que normalmente viajan en grupos ruidosos y curiosos, nadaban en silencio formando líneas rectas hacia el sur. Una conducta tan inusual que algunos pescadores veteranos la describieron como el éxodo del mar. No se equivocaban. Los delfines pueden detectar cambios de presión atmosférica miles de veces más sutiles que los instrumentos humanos. Luego ocurrió algo aún más inquietante. Las tortugas golfinas, que suelen acercarse a playas mexicanas para alimentarse, desaparecieron por completo. Los investigadores creen que percibieron el incremento en la altura de las olas y el cambio en el campo electromagnético causado por el huracán. En otras palabras, sintieron la tormenta antes de que existiera visualmente. Pero el fenómeno más sorprendente vino del fondo del mar. Los cardúmenes de peces, jureles, sardinas, róbalos, cambiaron su profundidad habitual
de 15 metros a más de 60 metros en cuestión de minutos. Los ecosondas de varios barcos captaron la migración repentina, como si toda la columna de agua se hubiese vaciado de vida. Este comportamiento solo se observa cuando el mar experimenta una variación extrema en temperatura y presión. Incluso los tiburones mostraron señales claras. Los tiburones martillo y los tiburones puntas negras abandonaron sus rutas costeras, dirigiéndose mar adentro, algo completamente contrario a su conducta habitual. Estos animales son capaces de detectar mínimas vibraciones del agua, y cuando el huracán comienza a respirar, sus ondas se propagan decenas de kilómetros antes del primer viento fuerte. Lo más impactante es que algunos pescadores aseguran haber visto rayas gigantes saltando fuera del agua repetidamente. Aunque para muchos esto parecía un espectáculo fascinante, en realidad es un mecanismo de escape. Las rayas saltan para huir del oleaje descontrolado que se forma en la base de una tormenta masiva. Cuando la fauna desaparece de manera sincronizada, el océano está gritando una advertencia silenciosa. Algo enorme está por llegar. Y en esta tormenta, ese algo fue devastador. Los daños económicos, las rutas cortadas, los barcos destruidos y el misterio final de lo que ocurrió en mar abierto con varios buques completarían uno de los capítulos más oscuros de la historia marítima de México. Cuando finalmente la tormenta se alejó de las costas mexicanas, lo que dejó atrás parecía una escena postapocalíptica. Los daños visibles eran inmensos. Pero lo más inquietante estaba oculto bajo el agua. En tierra firme, los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas reportaron pérdidas superiores a los 450 millones de dólares. Grúas volcadas, muelles fracturados y toneladas de mercancía arrastradas mar adentro. En algunos almacenes, el agua alcanzó niveles de 1,7 metros, suficiente para destruir sistemas eléctricos, motores y maquinaria pesada. Pero el verdadero desastre ocurrió en el mar. Los satélites mostraron que 5 rutas marítimas principales quedaron completamente interrumpidas. Los barcos tuvieron que desviarse hasta 400 millas náuticas para evitar la zona, generando pérdidas millonarias a empresas petroleras, navieras y pesquerías. Algunas embarcaciones tardaron 3 días en recuperar comunicación por radio debido al colapso de repetidores costeros. Y luego estaban los barcos destruidos. Se confirmaron 18 embarcaciones hundidas y más de 30 seriamente dañadas. Entre ellas, 2 barcos atuneros aparecieron varados en playas distantes entre sí por más de 120 kilómetros, evidencia de la fuerza del oleaje y de la marejada ciclónica que los desplazó como si fueran objetos livianos. Uno de los casos más desconcertantes fue el del carguero Santa Elena, un buque de 90 metros, cuya posición desapareció cerca de Islas Marías. 3 días después, sus restos aparecieron en 2 puntos distintos. La sección de proa fue localizada a 340 metros de profundidad, mientras que la popa estaba a casi 19 kilómetros de distancia, partido literalmente en 2. Los ingenieros navales concluyeron que ninguna explosión ni impacto conocido podía explicar esa separación tan extrema. Solo un fenómeno de torsión oceánica, el equivalente marino a ser estirado por fuerzas gigantes, puede provocar algo así. Y lo más misterioso, otros 4 barcos jamás fueron encontrados. Ni restos, ni señales de aceite, ni alertas de emergencia. Desaparecieron en un punto donde la temperatura del mar bajó 6 grados en menos de 1 hora. Un cambio que sigue sin explicación completa por parte de los oceanógrafos. Los daños ambientales también fueron enormes. Miles de peces quedaron varados en playas, sistemas de arrecifes quedaron cubiertos por sedimentos, y una plataforma petrolera reportó fugas menores que tardaron semanas en contenerse.
Pero este golpe oculto dejó otra pregunta abierta. Si una tormenta ya pudo causar estos daños en la actualidad, ¿qué tipo de tormentas podría producir el Pacífico mexicano en el futuro? Si esta tormenta ya parecía imposible de superar, los científicos advierten algo aún más inquietante. Lo peor podría estar por venir. Los mares de México, especialmente el Pacífico Oriental, están entrando en una fase climática en la que las tormentas podrían volverse más violentas, más rápidas y mucho más impredecibles. La clave está en el calentamiento del océano. En los últimos 40 años, la temperatura superficial del Pacífico mexicano ha aumentado alrededor de 1,2 grados Celsius, una cifra que parece pequeña, pero que es suficiente para multiplicar la energía disponible para un huracán en casi un 20%. Un incremento así transforma tormentas moderadas en monstruos de categoría 4 y huracanes intensos en ciclones históricos. Peor aún, en algunas regiones cerca de Guerrero y Michoacán se han medido anomalías térmicas de hasta más 3,5 grados Celsius durante el fenómeno del Niño. Esa cifra fue la responsable de que Patricia se intensificara tan rápido en 2015, y los modelos indican que anomalías similares podrían volverse más frecuentes en la próxima década. Es decir, México podría enfrentar tormentas que evolucionen de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 24 horas, un escenario que complica cualquier plan de respuesta. Otro factor crítico es el alargamiento de la temporada de huracanes. Antes, la actividad principal se concentraba entre junio y octubre. Hoy, los científicos han documentado tormentas que se formaron desde mayo y otras que sobrevivieron hasta noviembre avanzado, lo que amplía las ventanas de riesgo para barcos, pesquerías y rutas industriales. Además, el cizallamiento del viento, que antes ayudaba a debilitar las tormentas, se ha reducido en varios sectores del Pacífico Oriental. Esto significa que los huracanes tienen pasillos libres para fortalecerse sin interrupciones. La proyección más conservadora estima que podríamos ver huracanes con vientos sostenidos superiores a 360 km por hora, rompiendo los récords actuales. Y no solo hablamos de viento, el oleaje extremo también podría volverse más frecuente. Modelos del Instituto Oceanográfico del Pacífico predicen olas superiores a 30 metros en tormentas futuras, especialmente si coinciden con marejadas previas o si la tormenta acelera su desplazamiento. Incluso se estima que podrían aparecer más olas rogue, crestas que superan el doble de la altura del oleaje circundante y que han provocado naufragios misteriosos en todo el mundo. Pero quizás el efecto más amenazante es la marejada ciclónica ampliada. El nivel del mar en las costas mexicanas ha subido entre 12 y 18 centímetros en los últimos 30 años, lo que aumenta el riesgo de inundaciones severas. Con ese aumento, una marejada de 4 metros podría comportarse como una de 5 o 6 en zonas vulnerables, avanzando kilómetros tierra adentro y multiplicando los daños. Según simulaciones recientes, localidades como Manzanillo, Barra de Navidad y partes de Baja California Sur podrían enfrentar marejadas que superen los 7 metros en eventos extremos. Algunos modelos incluso plantean la posibilidad de megalluvias, acompañadas de tormentas de 48 horas, suficientes para desbordar ríos y arrastrar barcos desde los muelles. Y aquí está el dato que debería poner en alerta a toda la industria marítima mexicana. Los expertos creen que, de continuar esta tendencia, México podría registrar su primer huracán, categoría 6 simbólico, en las próximas 2 décadas. No existe oficialmente esa categoría, pero algunos meteorólogos proponen definirla para tormentas con vientos sostenidos
por encima de 370 km por hora y rachas superiores a 420 km por hora. Si una tormenta así llegara a formarse en las costas mexicanas, sus efectos serían inimaginables. Rutas navieras destruidas, plataformas petroleras en riesgo, flotas enteras desaparecidas y marejadas capaces de reconfigurar playas y zonas portuarias. La pregunta final no es si ocurrirá, sino cuándo. México se encuentra en una de las regiones oceánicas más activas y más explosivas del planeta. Y cada año que pasa, el océano acumula más energía, esperando el momento exacto para liberarla en forma de una tormenta que podría redefinir la historia marítima del país.